Buenas tardes, soy Giovanni Martínez, estudiante de Contaduría Pública, noveno semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Suroccidente, sede Cali, y con el profesor Francisco Molina, quien inicialmente fungió como asesor del trabajo de grado y posteriormente coautor, desarrollamos este estudio titulado El efecto de los impuestos sobre el costo y la estructura de capital. Para la formulación de nuestro problema de investigación sugerimos distintos tipos de relaciones entre las propiedades del sistema tributario colombiano y las variables que caracterizan financieramente a una organización, haciendo énfasis en los efectos que pudiesen ocurrir posterior a una reforma tributaria. De este análisis se desgranó nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos de las variaciones al impuesto de renta incluidas en las reformas tributarias del periodo 2012 al 2016 sobre el costo y la estructura de capital de la Sociedad Promotora de Café Colombia, Procafecol S.A., siendo esta nuestro objeto de estudio? Procafecol S.A. es una sociedad comercial anónima constituida en el año 2002, cuyo mayor accionista es la Federación Nacional de Cafeteros, y su objeto social es comercializar café en todas sus formas, crear tiendas de café para administración directa o a través de terceros. En esencia, Procafecol S.A. genera mayor valor agregado al negocio del café en Colombia, aumentando el aprovechamiento remunerativo de la actividad mediante la expansión a otras fases del proceso productivo, explotando la marca Juan Valdez. Después de este breve recuento sobre Procafecol S.A., continuamos con nuestros objetivos. Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, nos fue necesario plantearnos los siguientes objetivos. Objetivo general: identificar los efectos de las variaciones al impuesto de renta y complementarios incluidos en la reforma tributaria del periodo 2012 al 2016 sobre el costo y la estructura de capital, caso Sociedad Promotora de Café de Colombia, Procafecol S.A. Objetivos específicos: caracterizar la Sociedad Promotora de Café Colombia, Procafecol S.A. Segundo, definir y aplicar los modelos de valoración del costo y la estructura de capital a la Sociedad Promotora de Café de Colombia, Procafecol S.A. Con base en los resultados de las aplicaciones de estos modelos, el tercer objetivo específico: analizar los impactos de la reforma tributaria en el costo y la estructura de capital para la Sociedad Promotora de Café Colombia, Procafecol S.A. Con base en nuestra exploración bibliográfica necesaria para llevar a cabo nuestra investigación, definimos los siguientes antecedentes que fueron los más importantes. El primero, Báez Duque 2011. El efecto de los impuestos sobre el costo de capital, estudio de un caso en Colombia, Almacenes Éxito S.A., periodo 2006 a 2010. Nos sirvió como punto de referencia para llevar a cabo nuestro estudio, sobre todo mediante el establecimiento de diferencias que nos permitieron profundizar en determinados aspectos. Con respecto a este estudio, nosotros decidimos ir un poco más allá y considerar los efectos sobre la estructura de capital. De otra parte, la determinación del coeficiente beta, que es un indicador de riesgo de la inversión, por medio de la varianza y covarianza de sus cotizaciones en el mercado bursátil, fue un concepto que nosotros no pudimos aplicar a raíz de que nuestro objetivo de estudio no cotizaba en bolsa. El siguiente antecedente: Ferrer y Tresierra 2009, con su estudio Las pymes y las teorías modernas sobre la estructura de capital. Nos mostró la importancia del planteamiento de mecanismos efectivos de financiamiento para las empresas latinoamericanas, dándonos luces de la manera como son aplicadas las teorías relacionadas con el tema. Ejemplo: la teoría de la agencia, la teoría del pecking order, del trade-off y las proposiciones de Modigliani y Miller. Con respecto a nuestro marco teórico, para nuestro estudio enfatizamos en la segunda proposición de Modigliani y Miller, cuya formulación están viendo en pantalla, en la que se destaca que la estructura de capital no afecta al valor de mercado de la empresa y que a medida que el nivel de deuda aumenta, igual lo hacen los costos de capital. Esto es ocasionado por el riesgo generado por el apalancamiento. Posteriormente, cuando se aplican los efectos del impuesto en este postulado, el supuesto de que contratar deuda disminuye el costo de capital, tienen a Modigliani y a Miller como a sus primeros proponentes. De otra parte, la teoría del pecking order sugiere un orden entre las preferencias para obtener fuentes de financiación, optando en primer lugar por el financiamiento interno primario,
haciendo referencia a recursos propios de los dueños. Finalmente, si y solo si fuera necesario acudir al financiamiento externo, propone la primera opción, la emisión de bonos de deuda, y como última alternativa, propone recurrir a la emisión de acciones. Esto tiene un fuerte componente psicológico relacionado con la disposición de no renunciar al derecho de propiedad, voz, voto, que comprenden la capacidad de tomar decisiones con respecto a la sociedad. La teoría del trade-off hace referencia a la existencia de un momento exacto en el que ya no existen incentivos al contratar deuda. Es en ese momento cuando se alcanza la combinación óptima entre el nivel de endeudamiento y la proporción del capital propio. Finalmente, la teoría de la agencia se define como un contrato celebrado entre dos partes, principal y agente, mediante el cual el primero designa al segundo el desempeño de una actividad en su nombre. Esta teoría tiene aplicación en nuestro estudio, dado que la administración funge como el agente y los accionistas como la parte principal, y se deriva de esta una serie de conflictos como la información asimétrica, las características éticas, morales y profesionales de la gente sobre las cuales el principal no tiene control. Con respecto a la metodología, el tipo de investigación utilizado fue un estudio descriptivo que se basa en someter a análisis a un sujeto con el propósito de establecer en la mayor cantidad posible todas sus propiedades o características. Para lograr tal efecto, luego de caracterizar organizacionalmente y financieramente a Procafecol mediante la observación de las fuentes de información primarias y secundarias, se procedió a aplicar modelos de valoración que nos permitieran hacer un análisis confiables y poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación con el previo cumplimiento de los objetivos. Con respecto a los modelos de valoración, para el desarrollo de los objetivos fue preciso determinar el costo de patrimonio o de los recursos propios por medio del modelo de riesgo y retorno, denominado CAPM, por su sigla en inglés. Así puede determinarse la cuantía mínima de la rentabilidad de un activo en función del riesgo no diversificable para un accionista. Para determinar el costo de capital de la sociedad promotora de Café Colombia S.A. Procafecol, se establece el modelo del costo de capital promedio ponderado, conocido como el WACC. Las respectivas fórmulas aparecen en la presentación. Cabe destacar que para determinar el WACC es necesario primero contar con el establecimiento del costo de los recursos propios. Con respecto a los resultados, lo primero que establecimos fue el grado de participación en el capital total del valor de los negocios propiedad de la compañía, cuyas funciones son conexas al objeto social de la empresa. Para determinar la participación de los negocios en el capital total, analizamos los estados financieros separados, donde se logró discriminar y valorar las inversiones de la sociedad. Así como están viendo ustedes en este momento en sus pantallas, la información corresponde al año 2012, primer año en estudio. Posteriormente, y con el grado de participación de los negocios ya establecidos, hallamos el valor del beta desapalancado de Procafecol, como mediante un promedio ponderado del beta desapalancado de todos los negocios con respecto a su grado de participación en el capital total. Este beta desapalancado de los negocios fue previamente determinado a manera general por calificadoras de riesgo. Esto se establece de acuerdo al mercado en el que se desenvuelven. Con la información anterior, continuamos hallando el beta apalancado de la sociedad, adicionando a su beta inicial, es decir, el beta desapalancado, los efectos del nivel de endeudamiento de la sociedad, como lo muestra la ecuación en la información proyectada, que por cierto fueron bastante significativos. Es de aclarar que el nivel de endeudamiento es proporcional a la variación del beta apalancado con respecto al riesgo que se correría si no se contratara deuda, así como lo muestran los resultados de la tabla que están proyectando en este momento. Finalmente, hallamos el costo de los recursos propios y el costo de capital. Y a continuación explicaremos brevemente cada una de las variables utilizadas para hallar estos rubros. La tasa libre de riesgo es el retorno ofrecido por los bonos del Tesoro de Estados Unidos,
es decir, una inversión sin riesgo. El riesgo de mercado representa el retorno promedio ofrecido por invertir y asumir los riesgos propios del sector. El primer riesgo es la diferencia entre invertir sin riesgo y asumirlo. El beta apalancado ya vimos con anterioridad cómo lo determinamos. Y así hallamos el valor del CAPM, es decir, el costo de los recursos propios. De otra parte, para hallar el WACC o costo promedio ponderado de capital, es importante aclarar que la tasa de interés aplicada en este cálculo es el promedio de las tasas de interés ofrecidas por las compañías de financiamiento comercial para créditos con iguales características al pasivo comercial de Procafecol. Finalmente, ya hallado el WACC o costo promedio de capital, nos permitimos concluir que el impuesto no afectó al costo de capital. Esto lo podemos comprobar comparando los años 2013 y 2017, donde el primero contaba con el más bajo índice de endeudamiento y un bajo tipo impositivo, muy al contrario del 2017, donde el tipo impositivo y el nivel de endeudamiento fueron muy superiores. Comparando estos dos años que con circunstancias muy diferentes presentaron un costo de capital similar, como ustedes ven en la información, podemos llegar a esta conclusión. Continuando con las conclusiones, ya de manera más general, podemos decir que el grado de participación de la deuda dentro del capital total durante las últimas 4 vigencias fueron superiores al 70%, dejando claro que la sociedad financia sus operaciones mediante la contratación de deuda. De otra parte, los indicadores de utilidad señalan la baja rentabilidad de la sociedad con respecto a los ingresos y el capital total. Analizando esta situación más a fondo, se detectaron los elevados costos y gastos de la operación. Esta situación quedó en manifiesto mediante el margen EBITDA, el cual reveló que la rentabilidad operacional de la sociedad oscila entre el 4 y el 12%. Finalmente, concluimos que la aplicación y la validación de las teorías del trade-off y la segunda proposición de Modigliani y Miller, que sugieren los beneficios de contratar deuda, fue comprobada suponiendo un escenario carente de variación en el peso de la deuda. Finalmente, y a manera de gran conclusión, podemos decir que el estudio de caso no arrojó evidencia de que el actuar de Procafecol a la hora de estructurar financieramente su capital sea un efecto de las variaciones de la tasa impositiva producto de las reformas tributarias. Estaré atento a los cuestionamientos de parte de ustedes sobre esta exposición y agradezco su atención prestada, la colaboración del profesor Francisco Molina y a Uniminuto por haberme brindado la oportunidad de llevar a cabo este proceso formativo. Muchas gracias.